A continuación, primer término, y el doctor Francisco Reilly, que cerrará este espacio. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Querido rector, señor director del Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación. Queridos amigos todos, esta tarde haremos la presentación del número 9, segunda época de la revista Humanidades, el número aniversario de la revista, de la que se ocupará la doctora Mariana Moraes, el doctor Nicolás Arenas y el doctor Gabriel Silva. Y esta actividad responde a la intención de la revista de acercarse también a sus potenciales lectores. Pero esta noche también compartimos con ustedes la satisfacción de estos 20 años transcurridos de Humanidades, y como creo que con estas dos primeras décadas se cierra un ciclo de la publicación, me gustaría volver un poco atrás en el tiempo, sobre todo para dar gracias a tantas personas que han colaborado con la revista. Humanidades llegó a sus primeros años, a sus primeros 20 años, en junio de 2021. Pero por las razones conocidas fue necesario dilatar en el tiempo esta presentación. Los recuerdos de hace 20 años, o 21 para ser exactos, me llevan a una carpeta que guardaban Mercedes y Luisa con algunos artículos. Y de hecho, uno de ellos se convirtió en el proemio del primer número, escrito por el filósofo Nicolás Grimaldi, profesor emérito de la Sorbona. Tomada la decisión de embarcarnos en la revista, fue necesario pensar en el diseño, y fue confiado a Guillermo Vázquez y la producción de la revista a Gustavo Tucci. Ese diseño se ha respetado durante todos estos años, únicamente varió un poco en la tipografía del título, y también, por supuesto, se dio espacio a la nueva información que hoy se exige a las revistas académicas. Pero se mantiene la idea original y sobre todo la idea de presentar en cada una de las portadas la obra de un artista plástico uruguayo. Recordar el primer número de Humanidades nos ayuda a reconocer a esos primeros colaboradores de la revista, que confiaron sin ver porque no había nada para ver. El dossier de ese primer número está unido además a otro emprendimiento surgido en la Facultad de Humanidades ese mismo año, que fueron las jornadas, que son las jornadas de Historia y Cultura de América. Porque los primeros estudios publicados en el número 1 son textos que se seleccionaron de esas primeras jornadas. Uno de esos textos fue escrito por un querido amigo de esta universidad, el doctor Pedro Luis Barcia, lingüista, profesor de literatura argentina, antiguo presidente de la Academia Argentina de Letras, a quien, por cierto, invité para esta celebración y que me respondió que adhería a ella y nos felicitaba por las bodas de porcelana, me dijo, sé que se llaman así los 20 años, no lo sabía. El segundo texto de esos estudios pertenece a un historiador brasileño, el doctor Arno Belling, catedrático de Teoría y Metodología de la Historia en las dos grandes universidades de Río de Janeiro, que estuvo por ese tiempo en Montevideo, en la universidad, y que fue el autor de este trabajo. El autor del tercer texto de aquel dossier es mucho más cercano, porque es el profesor Ramiro Podetti, anterior decano de la Facultad de Humanidades, y a quien sí tenemos entonces la alegría de tener esta noche con nosotros. Los artículos de aquel primer número me permiten a su vez expresar el agradecimiento
a sus autores. Uno de ellos es el doctor arquitecto William Rey, hoy director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Otro es el monseñor Jaime Fuentes, obispo emérito de Minas, que también está aquí, que entonces era también capellán de esta universidad. El tercero es el doctor Alfredo Cruz Prados, profesor de Filosofía Política y de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Navarra. Y el cuarto y último artículo fue escrito por el doctor Luigi Abonto, quien murió hace pocos años, y a quien la UEM debe en particular la gestión realizada para que esta universidad recibiera la colección y archivo de la Guarda Trias, que se encuentra hoy en el CDE. Quiero destacar también algunos nombres del primer consejo asesor que tuvo la revista. Algunos permanecen hasta el día de hoy, otros desaparecieron en los primeros años de la publicación, seguramente por quizás el duende de las imprentas, o seguramente mejor por el descuido de los primeros editores. Y en esa categoría hay varios nombres, pero menciono solo uno, bien representativo por cierto, que es el profesor Rafael Elvira, a quien le hicimos llegar la invitación para esta jornada y nos respondió con un afectuoso saludo y recuerdo para todos. En aquella lista inicial también hay otros nombres de personas que bueno, ya no están con nosotros. Es el caso del doctor Jesús Caño Buiral, profesor de Historia de la Filosofía en la Facultad de Humanidades. Este año justamente se cumplen 20 años de su muerte. El doctor José Claudio Williman, un querido amigo también, que junto con el doctor Reyes de Samarí y Alberto Metor Ferré fueron sólidos apoyos de las iniciales actividades de la facultad. Y finalmente quiero mencionar a Luis Macalleja, quien se embarcó en todo lo que le pedimos de Humanidades, también con la revista, con su generosidad y su simpatía de siempre. A lo largo de estos 20 años hay mucho que agradecer y muchos a quienes agradecer, que no los puedo mencionar. Estudiantes y egresados de la Facultad de Humanidades, investigadores, profesores locales y extranjeros, evaluadores procedentes de muchas universidades y de varios países. Es a ellos en su calidad o calidades de editores, coordinadores de dossier, articulistas, autores de reseñas y de entrevistas a quienes queremos reconocer esta noche. La revista Humanidades fue querida y creada como una revista de la Universidad de Montevideo. Así ha sido su nombre desde siempre, aunque la Facultad de Humanidades y en los últimos años el CDI hayan sido responsables directos de su edición. La revista fue creada como un cauce abierto desde la universidad, desde su misión y su identidad, porque de otra manera no tendría sentido una revista propia, como un cauce capaz de ser aprovechado por quienes desean dar a conocer el resultado de su trabajo en el área de las humanidades, sometiendo a la comunidad académica y al servicio de todos. El propósito de la revista se ha ido abriendo camino y se ha convertido en su lema. Humanidad, como se repite en cada número, es lo que da razón de ser y justificación a toda utilidad. Y como las humanidades son el corazón de los estudios universitarios, con razón la Universidad de Montevideo está comprometida con su publicación, lo que asegura también su continuidad y su calidad. Pero estas palabras son también de esperanza en los años por venir, de lo que podrá ser la revista en el futuro. Porque no miramos el pasado como algo ideal, aunque sí, en un sentido es irrepetible, sino de lo que se podrá hacer todavía mejor. Por eso, para cerrar, y en el presente, en representación de las muchas personas que hoy colaboran con Humanidades, quiero agradecer especialmente la tarea de 3 colaboradores permanentes de la revista. Leonardo Álvarez de Rom, que está por aquí, ahí está, que se ocupa del diseño y la impresión, y que pacientemente admite cambios cuando ya está cerrado el número.
Sebastián Hernández, en la Secretaría de Redacción, y como no está hoy, porque está enfermo, puedo decir que sigue causando terror entre los autores por sus exigencias en la escritura. Y finalmente Valentino Morandi, responsable de muchas tareas de la revista, entre las que se encuentra ingresar con puntualidad la versión electrónica y que ha logrado la indexación de humanidades en latín desde el cielo. Esperamos que en pocas semanas también lo sea en Scopus. Y que además tiene que lidiar con los autores, los editores, el diseñador, y lo que es definitivamente peor, con el director. Decía Grimaldi, Nicolás Grimaldi, en el primer premio de Humanidades, y con esas palabras termino, puesto que todos los poetas y filósofos comen y se visten, mientras no todos los sastres y panaderos leen poemas y se dedican a filosofar, se pudo pensar que unos necesitaban de los otros, mientras los otros prescindían de los primeros. Se creyó que las artes mecánicas eran necesarias, mientras las artes liberales o las humanidades eran prescindibles. En este sentido, lo son, en efecto, lo mismo que la felicidad, la alegría, la esperanza, el amor y la piedad también son prescindibles, aunque sean espiritualmente lo más necesario. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras. Lo mío es mucho más breve, así que, pero como soy filósofo, probablemente, no sé si tan breve, pero bueno, en primer lugar quería, cuando Fernando me dijo para participar de esta celebración y generarla y demás, que nos habíamos quedado el año pasado con las ganas de hacerlo, le dije que por supuesto. Y lo primero que me parecía importante destacar era que esta celebración no es meramente una celebración de la persistencia en el tiempo de un objeto, ¿no? O sea, es decir, me parece que la celebración del aniversario de esta revista no tiene que ver con celebrar esto mismo, un objeto que ha logrado mantenerse, no son los 20 años de la primera edición de la revista, sino que son más de, yo creo que son 24, viene el 25 si contamos entre la primera y la segunda, o más, perdón, son 13 y, bueno, no soy bueno para los números, efectivamente, pero bueno, son 13 en la primera época y 14 o una cosa así en la segunda, ¿no? Entonces son un número importante. Entonces esta revista, que hoy ya tiene 21 años, es reflejo de una actividad incansable académica, de diálogos, de crecimiento, de diseminación de un conocimiento, de activación o participación en un diálogo en una comunidad académica que no necesariamente siempre nos recibe o nos reconoce. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que aquello que empezó incipientemente hace 20 años, hoy ya tiene una mayoría de edad, tiene un desarrollo y tiene un reconocimiento, por lo cual, de alguna manera, esta celebración tiene que ver con celebrar un convencimiento de que el desarrollo de una actividad en humanidades vale la pena en este medio y que hemos logrado pasar las fronteras meramente de nuestra comunidad pequeña, que es con la que empezamos, ¿no? Pequeña en el sentido de... Nada, somos una pequeña comunidad académica y para las humanidades 20 años, pensando que, no sé, que la historia y la filosofía tienen, y las letras, por supuesto, perdón, tienen más de 2000 años, y en 2700 tranquilamente, ¿no? Creo que claramente las letras tienen más años todavía. Pero bueno, entonces en ese sentido, lo primero que me parecía importante destacar es que la revista ha tenido distintas instancias y momentos, y me parece que la nueva era, o sea, la nueva
el segundo ciclo, que empezó el cambio principalmente en 2017, le permitió adaptarse a las nuevas exigencias del medio académico, y que implicó, por otro lado, poner en actividad esa comunidad que la universidad, que la revista y desde la facultad se estaba generando. Y basta revisar los números, en realidad desde un poco antes de 2017, pero ya a partir de 2017 es como bastante significativo que los editores, o sea, los editores asociados de esos números, que generaron en parte ese diálogo activo y ese enriquecimiento, en gran parte era una interacción entre exalumnos de la facultad que ya estaban insertos en la academia internacional y otros profesores, ¿no? Entonces, digo, en primer lugar podemos mencionar a Mariana, que está aquí, pero que estuvo haciendo sus estancias en México, en España, en Chile. Está Nicolás Arenas, que lo escucharemos en un rato, está Damiano Thieri, Álvaro Caso, Natalie Cáceres, que es de Ecuador, pero que estudió la maestría en Historia aquí, y junto con ellos hay otros autores de España, de Chile, también de Argentina. Está también Mauricio Echeguyen, y algunos otros que son egresados de la universidad y que hicieron, o sea, que a su vez generaron una comunidad que hicieron de que esta revista también sea un reflejo de la actividad académica y del diálogo que tiene la universidad y la Facultad de Humanidades y Educación con todo el medio académico hispanoparlante, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una herramienta una herramienta, después de la cita de Nicolás Grimaldi sobre la utilidad, hablar de herramienta con una revista me genera cierto pudor. Pero bueno, es un medio de visibilización, diríamos hoy, de esa riqueza que empieza en las aulas y que continúa en la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misión de la revista me parece que es muy destacable. Y cabe también mucho destacar la actividad que a veces, para evitar tener problemas con mis compañeros, a veces los filósofos nos cuesta, no voy a decir los humanistas, pero que la alianza que se ha generado con la biblioteca en la revista, la Facultad de Humanidades ha ganado mucho. Y la miro particularmente a Valentina porque es con quien dialogamos siempre, ¿no? Es decir, y a veces a nosotros nos parece que los medios son irrelevantes, ¿no? Esa idea de... Pero bueno, al final a veces si no nos hacemos cargo de los medios, es como aquella frase sabia, ¿no? Evitar poner la lámpara abajo de la mesa, ¿no? Es decir, en cambio hoy tenemos la lámpara sobre la mesa gracias a la labor de indexación, la labor de visibilización, ¿no? Para aquellos que no sepan, la revista actualmente está 100% online, con libre acceso. Hoy estuve navegando por varios de los artículos, un poco pensando en destacar algunas cuestiones, y llama mucho la atención que cuando uno ve ahí los índices de descargas, hay un promedio que asombra, digo, de que el artículo que menos descargas tienen un año en torno, estaba por escribirle a Valentina, porque seguramente ella tiene la estadística perfecta, pero a vuelo de pájaro, el que menos descargas tiene 50 descargas, ¿no? Es decir, que es quizás mucho más de lo que uno puede esperar que una revista académica alcance algo, ¿no? El que menos tiene. O sea, hay otros que tienen en una semana tiene más de 50 descargas. Tampoco quiero ser súper alentador, descarga no quiere decir que se lo lean, pero llegó a gente, ¿no? Entonces, me parece que es a veces a los que nos dedicamos más al pensar, al escribir y demás, me parece importante la visibilización de esta labor que ha hecho la biblioteca, que implica que la revista también alcance en parte uno de sus fines. Está el fin de visibilizar, o sea, hay un fin de desarrollar una actividad y un diálogo académico entre los miembros de esta comunidad y con los miembros que dialogan, pero por otro lado que ese diálogo sea visible e impacte en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece muy importante rescatar ese labor, y celebro nuestra alianza desde que empezó, aunque a veces no parezca... Bueno, porque
porque hay exigencias que a uno le parecen absurdas, pero bueno, después uno, digo, no, que no es culpa del mensajero, pero bueno, pero la verdad que hoy, mientras pensábamos en esto, hace 10 años, pensar en estar en el cielo, en Scopus, o sea, tratar de estar cerca ya de Scopus, o estar en estos índices que nos parecían que eran solo para universidades de élite, y hoy estamos ahí, con mucho esfuerzo, sin duda que me parece importante. Así que en ese sentido, y para cerrar, quería nuevamente celebrar esos 20 años, pero me parecía importante destacar con lo que empecé, y es recaer en que la revista es el reflejo de la vida académica de la facultad, de la universidad, y que va más allá de la vida inmediata, sino que va a la vida que tenemos los profesores, los profesores que venimos de otro lado, los profesores que son exalumnos, y cómo ellos a su vez están en diálogo con otros profesores, y también acercarle a nuestros estudiantes esa conectividad y esa comunidad que es de las humanidades en español, que es mucho más amplia que meramente el aula. Bueno, muchas gracias. Así que me voy con... Bueno, antes de proceder a las intervenciones sobre el dossier de la revista, haremos una muy breve presentación de cada uno de ellos. Mariana Morales Medina es doctora en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, es investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI, y profesora de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Nicolás Arenas de León es doctor en Historia por la Universidad de los Andes y profesor en el Instituto de Historia de dicha casa de estudios. Investigador asociado a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Gabriel Cid Rodríguez es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, España, profesor investigador de la Universidad de San Sebastián, Chile, autor de numerosos artículos y libros. Sus intereses se orientan al estudio de la historia política y la historia intelectual americana del siglo XIX. Actualmente desarrolla un proyecto Fondesit titulado El imaginario de la Esparta americana, nacionalismo y memoria colectiva en torno a la Guerra del Pacífico, 1879-1929. Dejo el uso de la palabra a los integrantes del panel. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Buenas tardes a todos que nos acompañan aquí en la sala, y como ustedes pueden ver, a los colegas que vienen desde el mundo trasandino a estar con nosotros, Nicolás Arenas y el doctor Gabriel Cid, a quien aprovecho para agradecerle pública y formalmente que se haya hecho este espacio para estar con nosotros y compartir parte de sus resultados de investigación. Queríamos agradecerles el interés que han demostrado por este número 9 de Humanidades, cuyo dossier, Revistas Culturales en Tiempos de Guerra, hemos coordinado con Nicolás Arenas. Mi intervención va a ser muy breve, sencillamente me voy a dedicar a esbozar una justificación del encuadre temático del dossier, para que luego pueda seguir Nicolás. Entonces quería partir por una constatación, y es que en los últimos 20 años, aproximadamente, el campo de las revistas culturales ha venido concitando una atención creciente de la mano de los estudios culturales, los estudios de la edición y de la lectura. El nivelamiento de este sector en toda su potencialidad, podríamos decir, de este sector y de este soporte de la cultura, ha significado que quienes hacemos investigación en letras, en historia también, nos aventuremos más allá del libro, ¿no? Como obra o unidad de sentido consagrada por lo general. En otras palabras, el foco puesto sobre las revistas nos ha permitido superar de alguna forma el librocentrismo en el que hemos estado por lo general trabajando, ¿no?
Por otro lado, el trabajo con revistas nos ha permitido comprender prácticas escriturales más cercanas a la vida cotidiana, más cercanas a las coyunturas, a las urgencias del momento, observar la interacción de las formas literarias tradicionales con las del periodismo, por ejemplo, ¿no? Así como también empezar a pensar en comunidades lectoras y en modos también de lectura vinculados no solo al saber, como usualmente, ¿no?, pensamos a las publicaciones e impresos, sino también al esparcimiento. A estos aspectos cabe sumar el hecho de que en el último tiempo, y a la luz del giro material y afectivo, las revistas se han revelado como artefactos o tecnologías que afectan la percepción y la comprensión que los lectores tienen de determinado fenómeno, siendo de este modo medios de gran potencial para la intervención cultural, emocional y política en la vida de una comunidad, en vista de la riqueza de la interacción de sus dispositivos formales, discursivos y gráficos. Teniendo en cuenta estos aspectos, al proponernos con Nicolás la edición de un número que significara un aporte al campo revisteril, identificamos un vacío en cuanto a estudios que dieran cuenta del quehacer de las revistas culturales latinoamericanas en tiempos de guerras. Algunos trabajos señeros, como los de Javier Uriarte, que ha mirado la relación entre guerra y literatura, puntualmente literatura de viaje. Fernando de Giovanni, un investigador argentino instalado en la Academia Estadounidense, que ha estado estudiando la relación entre guerra, mercado y muchas instituciones culturales continentales, podríamos decir, sobre todo el mundo hispanoamericano. O Antonia Viu, quien ha estado trabajando en el cruce de revistas y la globalización de la cultura, o también el trabajo del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, dirigido por Marina Stato, venían proponiendo reflexiones actualizadas acerca de las relaciones entre guerra y cultura. A partir de estos avances y de la comprensión, según han señalado autoras como, entre otros, muchos autores, Susan Sontag y Mary Fabret, de que una de las notas dominantes de la guerra moderna consiste en la capacidad para afectar, para invadir la vida cotidiana de frentes domésticos próximos y alejados de los territorios del conflicto, las revistas, integradas como los periódicos a un circuito informativo de carácter global, funcionaron como una forma o un medio, ¿no?, para participar de un evento, para implicarse, y siempre conservaron la capacidad de generar cohesión o antagonismos, incluso en comunidades distantes de los conflictos militares. A partir de este encuadre brotaron preguntas. ¿Qué intervenciones coyunturales fueron propuestas desde las revistas, cuyas condiciones de circulación, grupos editores, público lector, formas de lectura y materialidad resultaban muchas veces radicalmente diferentes de las que caracterizan a los diarios? ¿O qué papel cumplen editores, traductores y escritores en la representación de la guerra? ¿Qué posiciones tomaron intelectuales e instituciones culturales en tiempos de conflicto? ¿O de qué formas las revistas operaron transferencias culturales? Esa noción de Michel Espagne que nos sirve o tiene una gran utilidad, ¿no?, para dar cuenta de posibles hibridaciones o acriollamiento, podríamos decir, ¿no?, muchas veces de amenazas, victorias o derrotas, ¿no?, en el ámbito local. Los trabajos publicados en el dossier son, en su gran mayoría, respuestas a estas interrogantes. Dicho esto, le cedo la palabra a Nicolás, que va a continuar un poquito con la presentación de los trabajos. A ver si ahí se escucha bien. ¿Ahora? Bueno, muy bien. En primer lugar, felicitar al equipo de la revista encabezado por el doctor Aguerre por estos 20 años. Por mi parte, bueno, me tocó trabajar durante 2 periodos en la revista. Recuerdo allá por el 2002, cuando trabajábamos con unas cajas con la profesora Mónica Salinas, haciendo los primeros intercambios de la revista. Bueno, y después más adelante, cuando la revista fue tomando más forma, y creo que
esta celebración un poco marca todo ese camino que positivamente se ha recorrido con altos y bajos, y que hoy hace que Humanidades sea una revista referencial para las humanidades en Uruguay, sin dudas, y que vaya obteniendo un lugar de relevancia a nivel regional también, ¿no? Como un producto de calidad que además contiene, ¿no?, a las diversas áreas de las humanidades. Y en ese sentido, o en ese marco, nos tocó coordinar con Mariana este dossier, que la verdad tuvo una muy buena acogida y fue una experiencia muy enriquecedora por la calidad y la cantidad de contribuciones, y también por trabajar con una colega y amiga en la elaboración de este número, ¿no? Que un poco mi función breve es contar un poco, bueno, cuál es el contenido de este número y hacia dónde fueron apareciendo las intervenciones, ¿no? El dossier, que es el que encabeza el número 9 y está dedicado a las revistas culturales en tiempos de guerra, consta de 4 artículos que examinan la acción de revistas, de diversas revistas en contextos de guerra, en distintos espacios geográficos y temporales en el siglo XIX y XX, ¿no? La contribución que inaugura esta sección corresponde a la investigadora argentina Paula Bruno, quien analiza el impacto de la guerra hispano-norteamericana de 1898 en Buenos Aires, ¿no? A partir del estudio de distintas publicaciones producidas en la capital argentina, Bruno revisa numerosas y heterogéneas intervenciones intelectuales que se vuelcan en estos soportes para comprender cómo, ¿no?, desde este lejano espacio, esto que explicaba recién Mariana, cómo desde estos lejanos espacios fue vivida e interpretada la guerra, y de qué forma se conformaron en estos soportes repertorios identitarios de alcance regional. Seguidamente aparece la contribución de Gabriel Cid, a quien agradezco especialmente la presencia hoy, quien profundizará en muchas de las reflexiones que comparten ese artículo. Él se sumerge en el periodo de la posguerra del Pacífico para revelar cómo las revistas funcionaron como plataformas performativas eficaces para construir un imaginario triunfante de carácter nacionalista patriótico. En su estudio, Gabriel distingue y analiza diversos mecanismos de intervención intelectual que funcionan para glorificar la nación y consolidar un relato fundante a partir de la victoria sobre Perú y Bolivia. Juan Requia, otro de los colaboradores, indaga en torno al impacto de la Guerra de Canudos en la capital mundial de la República de las Letras, París, a partir del estudio de la Revue du Brasil. El análisis repara en las palabras y los silencios que rodean a estos relatos que expone la revista durante el conflicto, en la medida en que dentro de ese soporte se pone en juego la imagen de la recientemente creada República Brasileña. En tal sentido, la revista es presentada como un espacio de defensa de ese nuevo régimen político en medio de amenazas, ¿no?, o en el intento por acallar las voces que cuestionan este nuevo régimen. El último artículo que cierra el dossier es de autoría de Sofía Mercader y analiza el posicionamiento de la revista Punto de Vista en el marco de la Guerra de Malvinas. En su aproximación, la autora nos invita a conocer los principales debates acaecidos en torno al conflicto y percibe a la revista como un espacio alternativo a una mirada hegemónica para la época que defendía de manera irrestricta la participación argentina en el conflicto y con ello el accionar del gobierno militar. Además del dossier, aparecen 3 artículos que en cierta medida se conectan con el tema central de forma total o parcial. En primer lugar, Verónica Hidrobo estudia de manera exhaustiva los conceptos de América y República en la revista del Nuevo Mundo, publicada por el intelectual chileno Francisco Bilbao. Esta autora, desde el campo de la historia conceptual, percibe el espacio de la revista como plataforma creativa y consagratoria, y como ámbito de enunciación y circulación de los fundamentos de ambas ideas, ¿no?, en medio de este reconocido proceso y difícil proceso de organización nacional que se vive a mediados del siglo XIX. En su estudio, Bilbao aparece como un agente activo en la elaboración del discurso político e intelectual en el siglo XIX, y en forjador
¿no?, de estos dos importantes conceptos para la historia americana. Ingrid Sánchez Telles reflexiona en torno al surgimiento del intelectual público a partir del análisis de la novela de Feuilletin en la Francia de finales del siglo XIX. En su artículo, la autora, ¿no?, lo que intenta descubrir es cómo funcionaron estos soportes impresos como herramientas para popularizar la lectura, y a la vez sirvieron para consagrar a sus autores, ¿no?, convirtiéndolos en verdaderas figuras de la vida literaria francesa, y dando lugar al nacimiento de la idea del intelectual moderno. Y para cerrar la sección artículos aparece una interesante contribución de Matías Emiliano Casas, que se orienta a la reconstrucción de las redes relacionales que nuclearon a los tradicionalistas rioplatenses entre 1927 y 1948. En este estudio analiza el surgimiento de los grupos, el funcionamiento, las relaciones y sus dinámicas interactivas, en aras de comprender la transnacionalidad de este fenómeno, a la vez que la vinculación entre manifestaciones privadas y estatales en torno a la consagración y conservación de la tradición rural y gauchesca en Uruguay y Argentina. Este número se completa con una reseña bibliográfica y una entrevista, que también tienen que ver con el mundo de las revistas y de la guerra. La reseña bibliográfica, de autoría de Claudia Darri Grandi, presenta el libro de Horacio Tarcus, Las revistas culturales latinoamericanas, giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles, publicado en 2020, ¿no? Un examen exhaustivo de esta autora, donde destaca el trabajo de Tarcus como un título referencial y orientador dentro del campo del estudio de las revistas culturales, y como un trabajo que logra una precisa síntesis sobre la tradición historiográfica que lo antecede, y que exhibe un destacado despliegue teórico-metodológico acerca de la temática. Y por último, la reflexión sobre las revistas y la guerra, que iniciamos con Mariana hace más o menos 2 años, un poco más, nos motivó a conversar con la investigadora argentina María Inés Tato, directora del grupo de estudios de historia de la guerra, que funciona en el Instituto Rabiniani en Buenos Aires, ¿no? Ella tiene una extensa trayectoria en el estudio de la guerra desde una mirada global y local. Entonces, dicho encuentro, del cual creo que sacamos muchísimas notas y muchísimas proyecciones para trabajos futuros, creo que nos permitió conocer su mirada sobre los avances historiográficos en torno al estudio de la guerra, sobre los desafíos y los obstáculos que se presentan al investigador que aborda estos temas, y las perspectivas a futuro, ¿no? La numerosa cantidad de líneas y de propuestas que la guerra y las revistas pueden despertarnos. Por lo demás, bueno, por un lado no me queda más que invitarlos a leer este interesante número, que, como decía el doctor O'Reilly, lo pueden encontrar en formato digital en la página de la revista. Agradecer la oportunidad de haber podido coordinar este dossier junto a Mariana en la publicación, y por último, y esto es a nivel personal, agradecer, creo, a 3 personas que ya las han nombrado como, creo, activos protagonistas y partícipes de que hoy la revista sea lo que es. Primero, bueno, el doctor Aguerre, que ha estado durante estos 20 años en la dirección de la publicación y que ha hecho de la revista un espacio, creo, plural y que se va enriqueciendo número a número con nuevas redes que se van formando, contribuciones novedosas. A Valentina, que también ha logrado posicionar, creo, a la revista en espacios muy importantes a nivel académico y desde el punto de vista de la indexación, ¿no?, que hoy es muy importante para quienes estamos en el mundo académico profesional. Y por último, a alguien que está por Zoom, que sé que hoy no pudo estar, pero que creo que es un gran artífice y que he seguido paso a paso gran parte de su trabajo, que es a Sebastián Hernández, que es el secretario de redacción durante este último tiempo, y sé que ha puesto mucho de sí para que la revista Humanidades sea un producto de calidad, y creo que sea un espacio que siempre pretende e intenta mejorar. Así que simplemente eso, y volver a agradecer a los organizadores y a Gabriel, que muy amablemente
nos acompaña hoy. Así que, sin más, voy a dar paso a Gabriel para que comparta con nosotros sus reflexiones. Bien, buenas tardes desde acá Chile. Ahora sí, ¿se escuchará bien? ¿Mejor? Me imagino que sí, bien. Buenas tardes, les agradezco la invitación nuevamente a participar, ya no solamente de manera escrita en las páginas de la revista, sino de manera virtual. Me habría gustado, aprovechando el año 2022, que es como el momento de vuelta a las actividades presenciales, poder compartir allá. Tengo muy buenos recuerdos del doctor Aguirre, quien conocí en Castellón en 2018, para agradecer también el trabajo enorme que han desplegado en estas 2 décadas de funcionamiento de la revista, una revista que aún aparece de manera impresa, lo cual es una gran novedad en el ecosistema de revistas académicas, pero al mismo tiempo quiere decir que se ha posicionado como una revista sumamente atractiva, de manera tal que cuando Nicolás hizo circular la convocatoria del dossier, yo no lo dudé en participar, por el prestigio acumulado que tiene la revista. Dicho eso, quiero presentar de manera muy breve, muy sucinta, las reflexiones de uno de estos artículos que compone el dossier y que yo le he llamado, de manera quizás un poco provocativa, La larga sombra de Marte, aludiendo al dios de la guerra, revistas culturales chilenas, imaginarios de nación en la posguerra del Pacífico. Quiero decir varias cosas. Primero, hablar de la guerra del Pacífico. Uno, desde este lado de la cordillera, muchas veces no explica qué es esto de la guerra del Pacífico, pero en razón del auditorio, un minuto solamente para hablar de probablemente el conflicto bélico más importante después de las independencias en el Pacífico Sur, que enfrenta casi por 4 años a la alianza peruano-boliviana contra la República Chilena, y entre 1879 hasta 1883, que es la firma del Tratado de Paz con Lima, Chile logra una victoria importante, tan importante que cuando uno mira el territorio del Estado chileno hasta antes de 1879 y le saca una foto, si uno quisiera hacer esta metáfora, le vuelve a sacar una foto al territorio chileno hacia 1900, el país ha triplicado su tamaño. Una expansión no solamente hacia el sur, sino sobre todo hacia el norte, a la zona salitrera del desierto de Atacama. Esta guerra de 4 años fue una experiencia cardinal en el imaginario histórico chileno. Ahora, ¿por qué es importante y por qué yo voy a hablar de la Guerra del Pacífico en un contexto que no es de la Guerra del Pacífico? Puesto que la nueva historia cultural de la guerra nos permite ser de una u otra manera mucho más flexible con el tiempo bélico. Las guerras no cesan con la firma del último tratado de paz ni con el último cañonazo, sino que muchas veces tienden a reproducirse, recircular y resignificarse en el imaginario de los sobrevivientes, pero muchas veces en las generaciones que siguen. La Guerra del Pacífico tiene la singularidad de que, pese a que culminó diplomáticamente en 1883, algunos elementos quedaron irresueltos. La soberanía respecto a un par de regiones, Tacna y Arica, y la firma del tratado definitivo con Bolivia, que lo terminó condenando a la Mediterránea, se firman recién en 1904 con Bolivia y en 1929 con Perú. Digo esto por lo siguiente: una guerra que comienza en 1879 termina recién su ciclo diplomático 50 años después, 1929. Y esto hace que la guerra siga siendo pertinente, siga siendo actual, siga siendo muy contingente para la generación de la posguerra. Entonces, una guerra que parece que no termina jamás. Entonces, esta singularidad de la experiencia bélica en el contexto chileno hace posible pensar supervivencia más allá de su propia temporalidad original. Esto va a coincidir en el cambio de siglo, cambio de fines del XIX, inicio del siglo XX,
con lo que yo llamaría acá un boom revisteril en el contexto editorial chileno. No solamente hay muchas revistas nuevas que se crean, sino que además tienen un signo moderno, ya dejan de ser esas revistas secas, sin imágenes, con artículos muy largos, propias del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y más bien adquieren un tono que va a intentar imitar, más no del todo, a las revistas de corte magazinesco. Y que sobre todo, en el caso chileno, van a nuclear a una nueva generación intelectual, donde van a confluir poetas, escritores, historiadores, pintores, artistas gráficos, etc. La así llamada generación del 1900. Y el corpus que yo examino, este boom revisteril en el contexto de Valparaíso y Santiago en particular, lo componen la lira chilena, la ilustración, pluma y lápiz, luz y sombra, instantáneas de luz y sombra, Chile Ilustrado, la revista nueva y selecta. Me pareció que revisando esas imágenes, lo primero que me llamó profundamente la atención, y al recorrer las muy interesantes páginas de todas estas revistas, aparecía de manera muy sistemática y muy reiterada la evocación de la Guerra del Pacífico. En un contexto temporal donde la guerra ya no debería ser protagonista, lo continuaba haciendo en las páginas. Y ahí vino mi idea de participar en el dossier con esta intervención. Entonces, la singularidad de este corpus de revistas es que van a transmitir la experiencia bélica, mediatizada, filtrada e idealizada por esta nueva generación de escritores y de artistas gráficos, a través de un formato de difusión nuevo, estas revistas culturales, casi inéditas en toda la experiencia del siglo XIX chileno, frente a una nueva generación a través de distintas formas y mecanismos de representación de la guerra. ¿Cuáles serían estas? Voy a representar. A través de lo que llamaríamos acá literatura creativa. En las páginas tienden a aparecer cuentos sobre la guerra. Estos escritores generalmente ensayan, son cuentos de 5 páginas, 4 páginas, 3 páginas, donde se narran la guerra desde distintas perspectivas, la experiencia emotiva del frente interno, testimonios de heroísmo, valentía, en general tienden a ser literariamente bastante estereotipadas, plataforma creativa para el teatro, por ejemplo, para un teatro patriótico. Ahí aparece una que se va a publicar, Patria, Drama Patriótico y Social en 3 actos. Entonces, por ejemplo, esa obra de teatro que es muy cliché, narra el amor entre 2 miembros de clases sociales diferentes, una señorita perteneciente a la aristocracia local, y un pobre soldado que no tiene nada con qué conquistarla, salvo su heroísmo que despliegue en la guerra allí. Con ese nuevo estatuto de héroe vuelve y ahí pueden consumar su amor. Una cosa muy cliché, pero que aparece de manera recurrente en las páginas de la época. Por supuesto, la poesía. Esta generación en particular tiene una admiración muy profunda por Rubén Darío. Muchos de ellos han sido formados. Rubén Darío a fines de la década del 80 tuvo una estadía bastante prolongada en el ambiente cultural chileno. De hecho, él ganó un concurso, un canto épico a las glorias de Chile en 1887. Entonces, desde Rubén Darío, esta generación, relativamente joven, tiene un molde de cómo la poesía puede ser un insumo patriótico. Entonces, esto es lo que más abunda, poesías y composiciones que van desde canto épico hasta evocaciones, no sé, a los vencedores, al 21 de mayo, literatura creativa me parece que tiene estos 3 soportes y una y otra vez vuelve sobre tópicos muy patrióticos, muy clichés lugares. Otro elemento es el registro biográfico en clave heroica. En general, los nobles historiadores, pero también los jóvenes escritores, van a intentar dar cuenta en las páginas de las revistas culturales las vidas de los héroes más populares o incluso aquellos oscuros que pueden revelar algunas características del ser nacional o del ser chileno. Esto me aburriría, esto es una selección relativamente representativa, pero casi en cada número, me atrevería a decir, aparecen biografías. Hay
revistas que tienen de hecho una sección que se llama Glorias de Chile, y en cada número de esa sección aparece una Gloria de Chile. Las Glorias de Chile es interesante, pero tienden a estar circunscritas al espacio de la Guerra del Pacífico. Esa es una singularidad que voy a explicar más adelante, pero que nuevamente va a refrendar este discurso heroico en torno a la guerra. Y por último, la cultura visual. Este es un despliegue que tiene que ver con una de las singularidades de las revistas culturales del cambio de siglo, al menos en el contexto chileno, que por innovaciones tecnológicas permiten la inclusión, en algunos casos de fotografía, en otros casos la reproducción de obra gráfica, de litografía, de pintura, que dota a estas fuentes de un atractivo visual que le va a permitir, de una u otra manera, capturar las adhesiones del público lector que quieren seducir. Por ejemplo, no sé, esto es de la Lira chilena, y en su segundo año de vida se jactaba de tener un alcance de 17.000 suscriptores, lo que para el contexto chileno es una cifra muy notable, muy amplia. Entonces, por ejemplo, esta imagen, como muchas otras, venía, su disposición estaba intencionada porque estaba incluida en la mitad de la revista para que el público lector la desprendiera y la pusiera como un póster para adornar la casa. Esto aparece probablemente este tipo de ilustraciones de Luis Fernando Rojas, que es el grabador más importante en la cultura visual chilena de fines del 19 e inicio del 20, le va a permitir dotar de un atractivo estético a las revistas del cambio de siglo. Y nuevamente, casi en cada número de este conjunto de revistas aparece, justamente porque tiene una, explícitamente desde sus inicios, intenta vincular palabra con imagen. Esta es una de las singularidades de las revistas culturales. Entonces, retratos de héroes, reproducciones de pinturas, como, no sé, el retrato del general Manuel Baquedano yendo al campo de batalla de Tacna, realizada por el pintor histórico Pedro Subercaseaux. En 1912, bueno, la revista Selecta en ese caso logra incluir esa pintura histórica muy fresca, muy reciente, y hacer una entrevista al pintor y explicar por qué ese cuadro era importante. Y por supuesto en las portadas que en general, en términos de efemérides, tendían a estar engalanadas en honor a alguna batalla o algún aniversario propio de la guerra. Una vez que uno ha hecho este recorrido de cómo la guerra va apareciendo casi sistemáticamente en las páginas de las revistas culturales chilenas en estas 2 décadas que yo examino, ¿qué podríamos concluir sobre cómo la experiencia bélica la toma, la depura y la procesa intelectualmente una nueva generación intelectual y la entrega a una nueva comunidad de lectores? Me disculpo un momento. Soy convaleciente de COVID y esta es una de las secuelas que me ha dejado, la tos. Además de mi tono de voz gangoso. Quiero remarcar 4 ideas y con esto ya voy cerrando. Para quienes estudiamos el nacionalismo como experiencia ideológica, resulta más o menos claro que el nacionalismo en términos temporales tiene una estructura triádica. La literatura especializada ha hablado de una estructura triádica, es decir, la retórica nacionalista identifica un mito de los orígenes que corresponde a una edad de oro. En general, tiende a pensar en un momento de declive, un momento de decadencia, y pone, en tercer lugar, un momento de recuperación o de regeneración de la nación. En general, la retórica nacionalista funciona en esa estructura triádica: edad de oro, decadencia, regeneración. Y ese molde temporal del nacionalismo me parece que es el guión que nos permite leer cómo la guerra va a ser evocada por esta nueva generación. Esta nueva generación va a tomar a la guerra del Pacífico y la va a constituir justamente como la edad de oro de la trayectoria histórica chilena en el siglo XIX. Chile nunca fue más grande que al derrotar a sus vecinos del norte en la experiencia bélica
de la Guerra del Pacífico en 1879. El momento de desarrollo, el punto climático de grandeza nacional es 1879. Es tan importante la Guerra del Pacífico, no solamente como mito patriótico, sino también como hito inspirativo, que va a lograr incluso eclipsar a la experiencia de la independencia. Es decir, que cuando uno examina cuáles son los temas históricos que nutren la reflexión de esta nueva generación intelectual, va a descollar, pero con mucho, la experiencia de la Guerra del Pacífico. La independencia va a tener un lugar relativamente marginal y que solo va a repuntar a propósito de las festividades del centenario de 1910. Pasa la efervescencia del centenario de 1910 y vuelve nuevamente la Guerra del Pacífico a manifestar su gran presencia, este espacio histórico que va a posicionar en la retórica nacional. Y ellos van a leer, esta generación, la generación de 1900, va a leer con esta perspectiva más bien histórica del nacionalismo, que la Guerra del Pacífico es el punto de apogeo, es el punto máximo de la grandeza chilena, un país que se había jactado durante todo el siglo XIX de ser la república modelo de América Latina, el único país donde las instituciones republicanas funcionan y que además va a ser acrecentado con el triunfo en la experiencia bélica. A la superioridad política e institucional se le va a sumar la idea de superioridad racial en el concierto hispanoamericano. Eso va a ir seguido, después de la Guerra Civil de 1891, con una idea de decadencia. Fuimos grandes, pero desde ahí empezó el lento declive de las virtudes que en algún momento nos volvieron grandes. La Guerra del Pacífico, dice una crónica escogida, dice: la Guerra del Pacífico nos encontró en la cumbre más alta del progreso y el nivel empieza desde entonces a bajar lenta, paulatina, pero invariablemente. Es decir, la generación del 1900 va a tomar la Guerra del Pacífico de una manera épica, de una manera sumamente idealizada y estilizada, para cuestionar el presente, para predicar e instar a la recuperación de las virtudes que supuestamente nos habían hecho grandes. Es el momento, va a llamar una prédica por la regeneración moral de la, parafraseando a Donald Trump, make Chile great again. Volvamos a hacer el Chile lo grande que fue a inicios del siglo XIX, y para lo cual no va a haber otro mito patriótico más evocador que la experiencia de la Guerra del Pacífico. Pero para constituirse en mito evocador y aglutinador y cohesionador del nacionalismo, la guerra va a ser expresada desde una perspectiva que yo llamaría más bien épica y monocorde. En general, toda esta gran cantidad de testimonios sobre la guerra tiende a presentar una imagen muy cohesionadora de la nación, sin mayores fisuras, sin mayores claroscuros. No hay mayor evidencia de interrogarse respecto a los cuestionamientos, llamemos valóricos o morales, del uso de la violencia para legitimar la grandeza nacional. Tampoco hay mucho espacio de crítica social sobre la experiencia del horror de la guerra. En general tiende a ser una visión más bien edulcorada, depurada del filtro de la violencia, estetizada sobre todo, y mitificada para ser proyectada como un discurso épico que va a hacer o va a suponer un llamado a la acción para este nuevo auditorio que va a consumir ese discurso bélico, que ya en la segunda mitad después de 1920 va a adquirir un nivel de discurso de Estado. Digamos, dicho en otros términos, esta generación del 1900, las primeras 2 décadas del siglo XX, va a articular este discurso sobre la grandeza chilena, sobre la decadencia y la necesidad de regenerar histórica y moralmente la patria, hasta que en 1924, con una intervención militar, van a ser los militares los que van a hacer suyos este discurso y lo van a instalar a nivel de política pública. Dicho eso, pido muchas gracias por su atención. Bueno, en nombre de la revista Humanidades, agradecemos a quienes en forma presencial
y en forma virtual han querido acompañarnos a celebrar estos 20 años con la presentación del número aniversario. Buenas noches. Gabriel, muchas gracias. Sí, por Yo te consigo. Este número no sé si... Muchas gracias. Gabriel, una alegría Gracias. Gracias, Fernando. Bueno,